Hemos nacido en el Espíritu para conocer las gracias de Dios. Desde la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 12, y dice el texto de la palabra: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos empezado un recorrido de esa acción del Espíritu Santo en los padres apostólicos, y qué importante es mirar que hemos nacido en el Espíritu y no tenemos el espíritu del mundo. Pero recordemos muchas veces que las personas fanatizan el tema del mundo. Ojo, hablamos del mundo pagano, el mundo que ha matado a Dios, el mundo relativista, el mundo que no ha querido aceptar a Dios como su Señor, como su Creador. Ese es el mundo al cual nosotros no hemos nacido, porque el mundo que ha sido creado por Dios es bueno, y nosotros tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo. Inmunizarnos contra el mundo es imposible, hermano, hermana, no podemos aislarnos del mundo, de la sociedad. Por eso los primeros padres de la iglesia, cuando viene esa acción del Espíritu Santo, ellos llenos del Espíritu salían a proclamar la palabra de Dios, a proclamar al mundo entero que Dios está vivo. A excepción y una contraposición a muchas comunidades de hoy que se alejan del mundo porque se contaminan. No, tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo. ¿Dónde queda nuestra misión profética, queridos hermanos? Volviendo entonces al tema de los padres apostólicos, quiero retomar un padre apostólico que es San Clemente Romano. San Clemente expresaba a San Ireneo que San Clemente fue el cuarto obispo de Roma, después de San Pedro, Lino y Anacleto. Tertuliano afirma que fue ordenado por el propio San Pedro. San Clemente Romano sufrió el martirio sumergido en el Mar Rojo. Y San Clemente Romano es un hombre también que ha nacido del Espíritu, de esa experiencia de los padres apostólicos, porque ha tenido un contacto definitivamente con los apóstoles del Señor. Escribió una de sus cartas a la comunidad de Corinto en el año 96 después de Cristo, y esta carta se divide en dos partes. La primera contiene pues unas consideraciones morales, en el cual nosotros debemos vivir una rectitud y vivir de acuerdo al Evangelio, a la palabra de Dios, una coherencia de vida. Y la segunda parte de esta carta que escribe a los Corintios, pues se nos habla sobre esos avisos y órdenes concretas, en el sentido de que recuerda la necesidad de practicar el olvido de las injurias. ¿Para qué guardamos ese peso muerto de resentimiento en el corazón? Entonces, olvidar esas injurias, practicar la caridad, practicar la paz y una constante equidad. Además, también trabaja el tema de la penitencia, el tema de la fe, el tema de la continencia, el tema de la castidad, el tema de la paciencia, la humildad y sobre todo la obediencia. Y finalmente exalta la virtud de la religiosa y santa práctica de la caridad fraterna. Y en San Clemente Romano, entonces un padre apostólico también, que ha nacido en el Espíritu y que ha hablado a la comunidad de Corinto que hay que llenarse del Espíritu Santo, porque él que conoce las gracias del Espíritu, entonces desvela, prolonga también a la humanidad entera y la lleva a esa experiencia de fe. Hermano, hermana, vemos entonces cómo nosotros también tenemos necesidad de ser maestros, de ser hombres y mujeres que hemos nacido en el Espíritu. Estos maestros de espiritualidad que estamos tocando durante todos estos días, vamos a ir tocando durante todos estos días con los padres apostólicos. Ayer tocamos el tema de la didaché, la enseñanza de los 12 apóstoles. Hoy tocamos el tema de San Clemente Romano, y entonces vemos en él un hombre también del Espíritu que ha hablado y que sigue hablando y que sigue predicando a un Cristo vivo, por la unción y la fuerza del Espíritu Santo. Si nosotros también tenemos cada día entonces que llenarnos de paciencia, de obediencia, de santa humildad y especialmente practicar esa caridad fraterna con los hermanos, que es la fraternidad mística que hablaría el Papa
Francisco. Y nosotros tenemos que empezar a fundamentar nuestra vida como hombres y mujeres del Espíritu, porque no puede haber una dicotomía, hermano, hermana, no puede haber un dualismo, que con el alma estoy rezando y con el cuerpo entonces denigro, daño. No, tengo que ser una persona integral, un hombre, una mujer que ha nacido en el Espíritu, se conoce por las acciones, por su palabra, por su vida, por sus criterios, porque hemos nacido del Espíritu. No tenemos el espíritu del mundo pagano, tenemos el Espíritu de Dios para conocer las gracias que el Señor nos ha otorgado a cada uno de nosotros y colocarlas al servicio de los demás, como lo han hecho los padres apostólicos.